Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Ortega Díaz, soy contador público certificado, soy vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y te vamos a platicar el día de hoy sobre las novedades para el área de arrendamiento. Para este 2020, que ya entró en vigor el 1 de enero de este año, los arrendadores, de acuerdo al 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, va a tener una nueva implicación fiscal. Te comento. Si entras a un juicio a la parte de arrendamiento, donde el arrendatario no te está pagando, obviamente lo de las rentas, esto va a irse a un juicio. La novedad es que ahora el juez va a pedir al arrendador que le demuestre los comprobantes fiscales digitales por internet, los FDIs, lo que comúnmente le llamamos facturas electrónicas. Si no se le entrega en el plazo que es solicitado por el juez, la autoridad, le va a mandar en 5 días a lo que es al SAT el por qué no has cumplido con esta obligación. Obviamente, ¿cuál es el cruce? Cuando venga obviamente la autoridad fiscal a requerirte a ti los pagos de la renta, pues por los pagos de impuestos, lo que tú estás efectivamente en el juicio. Esto independientemente de lo que es el juicio, porque eso va a correr por otra parte, pero en la parte fiscal lo que se busca, esto es de acuerdo a un estudio de evasión fiscal del 2016 presentado en 2017, que se le encargó a una universidad por parte del SAT, se logró encontrar que el 73.5% de ese sector evade impuestos, que es de los más elevados en la parte de los demás sectores. Más sin embargo, también es cierto que esta ha venido disminuyendo por la implementación de la factura electrónica. Más sin embargo, aún con eso se tuvo que poner esa situación y podría originarse hasta que el arrendatario, a sabiendas de que el arrendador tiene que demostrarle porque no le ha entregado los FDIs, pues esto también lo podría mal usar el arrendatario. Siempre la recomendación ante cualquier tipo de arrendamiento, la parte legal es la parte más importante que se debe de cuidar en una relación, cualquier jurídica, pero obviamente el contrato es el que le va el nacimiento legal, y obviamente que esta situación de los inquilinos, pues no queremos que el arrendador se lleve pues un mal sabor de boca, pues al momento en que lo pide la autoridad, pues ahora resulta el arrendador pues algo en contrario, simplemente él quería recuperarlo de sus rentas. La recomendación obviamente es darse de alta, cumplir con sus obligaciones, que es expedir sus FDIs, no importa el monto de ingreso. Esto porque en la parte de evasión que se estudió, pues si bien es cierto que es arriba del 70%, 73.5%, que representa el 0.1 del PIB, que es mínimo, también es cierto que a pesar de que tiene ciertas facilidades ese sector, las evade. Y por ejemplo hay pequeños contribuyentes porque cobran cuarterías, rentas muy pequeñas, o renta una casa que tienen por ahí que no produce, y dice, bueno, voy a obtener un ingreso extra, ¿no? Pero por cualquier tipo de ingreso tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Qué tipo de facilidades tiene ese sector? Porque es uno de los sectores que tienen buenos beneficios fiscales. El principal es una deducción ciega, que es del 35% de lo que es el ingreso, deducción sin comprobación fiscal. Esto obviamente pues es también pues un aliciente para esos sectores que anteriormente recuerdo que eran de un 50%, esto ya hace varios años, esto ya se bajó a un 35% por esas situaciones de alta evasión fiscal. Y también es cierto que en la ley del IVA también tiene esta modificación para los que son sector al 0% y aquellos que están exentos, porque a pesar de que no lo dice en la iniciativa que es por el Ejecutivo, que fue que se presentó por esta vía, no es por la parte de la autoridad fiscal, es por el Ejecutivo, esta iniciativa que fue aprobada por los diputados y senadores, también es cierto que hay ciertos que están evadiendo porque dicen ser tasa cero o están exentos, con realidad son tasa al 16, que son por ejemplo comerciales. Lamentablemente en la parte operacional, en la parte de comercio, hemos visto que hay varias empresas que han cerrado de manera local porque el pago de las rentas es muy elevado. ¿Qué malas prácticas hemos observado? Que le dice el arrendador, mira, tú págame cierto monto con CFDI
y la otra parte me la pagas en efectivo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una parte de evasión, pero por esa situación del mercado que se está contrayendo, pues está nuevamente optando porque luego el pago de renta pues son muy elevados. Para contribuyentes estamos hablando de 30, 40, 50 mil pesos. ¿Cuánto necesitas tú vender o producir para cubrir cuando menos lo que es la renta? Entonces, por estas malas prácticas, inclusive puede tener tanto afectación el arrendador como el arrendatario por hacer estos pagos por fuera. De entrada, cuando vaya a entrar este dinero al sistema financiero, pues la autoridad te va a detectar que estás ahí omitiendo ingresos. Y por la parte del arrendatario, pues no lo va a poder hacer deducible, le va a pegar en su declaración de impuestos. Algo que estamos recomendando es que verifiquen la forma de expedición de los FDIs por renta, si es PUE o PPD, porque tú puedes expedir un CFDI con PUE, pero resulta que no te dio para pagar la renta. Y entonces, bueno, lo voy a pagar en 2 o en 3 pagos. Y resulta que no cambiaron del PUE al PPD, que son formas en pagos en parcialidades. Para la autoridad fiscal va a pensar que ya está pagado porque se emitió un PUE. Y tú más, sin embargo, estás emitiendo pagos en parcialidades que no van a cuadrar con lo que tú tienes manifestado ante el SAT. A los dos les van a requerir. Uno porque están en el ingreso, probablemente están declarando lo cobrado, y el otro por situaciones de retenciones que pueden darse, originarse multas, recargos y actualizaciones, y va a salir mucho más caro. Por lo tanto, la relación entre el arrendador y el arrendatario se vuelve muy íntima por una situación obviamente de carácter fiscal y por esa situación de los juicios a que podrían llegarse por la omisión de ingresos. Vuelvo a repetir, es una alta evasión que hay en ese sector y cuando menos con esto se busca reducir esta parte de malas prácticas al sector de arrendamiento con ser obligados a emitir sus FDIs, declarar sus pagos provisionales, obviamente presentar su declaración anual y con esto obviamente contribuir al gasto público con estos cruces que quiere hacer la autoridad y sobre todo incentivar a los sectores que, vuelvo a repetir, el arrendamiento es de los más elevados y probablemente más adelante la autoridad vendrá con mucho mayores cruces por estos terrenos o casas o locales comerciales que se rentaban, que de pronto resulta que de un mes a otro ya no se están rentando. Pero aquí tenemos que entender también la situación económica por la que está atravesando el país y por lo tanto también hemos tenido casos que hemos tenido que ajustar el monto de las rentas, porque cuando menos es que caiga algo al arrendador a que no tenga por ningún ingreso. Lamentablemente la parte económica está afectando esta parte de recaudación y por obviamente la autoridad pues no quiere que se caiga esta recaudación y quieren que se acabe con esta informalidad de lo que es este sector. Pudiera ser que por aquellos que estén omitiendo ingresos tengan que ajustar y subir el monto de ingresos. Quiere decir, ahora que tengo que pagar impuestos tengo que subirte, ¿no? Pues eso no debería de ser. Pero ahorita lamentablemente por la situación económica hemos visto que la mayor parte, si bien se han mantenido estos que no han incrementado su nivel de rentas, otros han tenido que bajar el monto de las rentas porque prácticamente los mayores gastos que tiene una empresa, el 40% son sueldos, pero luego aquellos que no tienen un local propio, luego se vuelve más de un 30%, o sea, prácticamente el empresario de sus utilidades pues tiene que para pagar el gasto corriente, pero gran parte de ese sector se va al pago de rentas. Entonces, no pensamos que vaya a haber una alza de rentas, pero no tanto por el ajuste del pago de impuestos a aquellos que no estén al corriente o que hayan sido omisos, sino más que nada por la situación económica que está viviendo el país y ya estamos viendo cierre de locales porque no pueden mantener pues, el pago de rentas y esperamos que con esto pues, el sector inmobiliario no se vea afectado y pues si ya no da para pagar las rentas, las empresas cierran, genera desempleo, mayor inseguridad y pues esto se vuelve un círculo vicioso por algo de que cuánto es el monto de la renta que tengo que cobrar. Obviamente, entendiendo toda la parte que estamos viendo al día de hoy de probablemente una desaceleración económica, me atrevería a decir, de una recesión técnica que podría agravarse en los próximos meses. Esa es la recomendación. Obviamente que cumplan con sus obligaciones, pónganse al corriente. Aquellos que no hayan declarado
o que no sepan de sus obligaciones, acérquense con un contador, de preferencia colegiado, y espero que con esas cláusulas, gracias a la XEU por estas partes de comentarios y situaciones, para que pueda el contribuyente cumplir en tiempo y forma. Muchas gracias, servidor Ramón Ortega Díaz.